Para hablar de la tan cacareada inhabilitación de María Corina Machado, es importante recordar lo que decía en el 2015 la propia voz del Contralor General del Régimen, Manuel Galindo Ballesteros. La suspensión política, ¿no?, por un año a la ciudadana María Corina Machado. En primer lugar, te debo hacer una aclaratoria que no es una suspensión de carácter político, sino una inhabilitación para ejercer cargos en la administración pública. Es más que todo una sanción de carácter administrativo, y eso se motivó a la inconsistencia o el ocultamiento de algunos activos que ella debió haber presentado oportunamente en su declaración jurada de patrimonio. Puntualizaba y aclaraba el Contralor del Régimen en el 2015 que la sanción administrativa tenía una duración de 12 meses. Específicamente se trató de las prestaciones sociales y algunas bonificaciones o dietas que ella cobró a la Asamblea Nacional cuando ejerció el cargo como diputada. Al no incluir en la declaración jurada de patrimonio tales conceptos de carácter laboral, eso lo considera la ley, no la Contraloría General, sino la Ley contra la Corrupción, como una inconsistencia o un ocultamiento que de manera expedita y sin procedimiento alguno acarrea la sanción de la inhabilitación administrativa por 12 meses. Exrector de la Universidad Central de Venezuela, Luis Fuenmayor Toro, desmiente al régimen de Maduro y especifica que para inhabilitar, según la Constitución, debe haber un juicio penal. La Contraloría no es un ente para inhabilitar a nadie. La Constitución en eso es diáfana y clara, y no hay interpretación posible ni de Sala Constitucional, ni de Tribunal Supremo, ni de Tribunal Celestial, que diga que una persona puede ser inhabilitada simplemente porque una decisión administrativa de la Contraloría. No, en absoluto. La Constitución es clara: para inhabilitar tiene que haber un juicio penal decidido definitivamente, eso significa en todas las instancias, y es entonces que puede ser inhabilitada la persona. El doctor Fuenmayor Toro especificó que el único inhabilitado ante las leyes es Leopoldo López, y que todas las demás inhabilitaciones han sido por imposición de régimen, y nadie puede estar por encima de la Constitución y las leyes. El único inhabilitado que hay en Venezuela en este momento realmente se llama Leopoldo López. Los demás no están inhabilitados legalmente, están inhabilitados en la práctica, no jurídicamente, sino de facto. Están inhabilitados porque el poder se impone por encima de la Constitución y por encima de las leyes, que es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de acabar con eso. Ningún gobierno puede estar por encima de la Constitución y por encima de las leyes. El consultor electoral Eduardo Battischini explica de manera detallada las 5 razones que anulan la inhabilitación de María Corina Machado. Todos sabemos que la inhabilitación de María Corina Machado es una decisión política y no un tema jurídico, por aquello de que Maduro sabe que no gana unas elecciones justas ni resucitando a Hugo Chávez. Pero vale la pena explicar cómo es que aún con ese caso jurídico que se inventaron, entendiendo obviamente que estamos en dictadura, hay al menos 5 razones que hacen nula esa inhabilitación, según lo explica el buen trabajo realizado por el equipo de acceso a la justicia. Como primer punto, el régimen impone a su Contraloría para inhabilitar a María Corina Machado como si fuese funcionaria pública. El primero es el falso supuesto de hecho. El régimen, usando su Contraloría, impone una inhabilitación basado en el supuesto de que María Corina es funcionaria pública, pero nuestra candidata no desempeña cargos de elección popular, ni cargos públicos, o maneja recursos del Estado desde el año 2014, cuando por decisión del régimen fue despojada de su curul como diputada a la Asamblea Nacional. Partiendo de una sanción administrativa de 12 meses emitida en el 2014, como segundo punto que anula dicha inhabilitación es que las acciones sancionatorias prescriben a los 5 años. El segundo es que está fuera del laxo. Según el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría, las acciones sancionatorias derivadas de esa ley prescriben a los 5 años. Es decir, el expediente con el que se inhabilitó por 12 meses en 2014 a María Corina Machado debió ser cerrado por lo menos hace 4 años. Pero estos malandros no lo cerraron nunca. Como tercer punto que anula la fulana inhabilitación a María Corina Machado es que ella jamás recibió notificación, y como es propio de un régimen dictatorial,
no tuvo derecho a la defensa y por ende jamás pudo defenderse. El tercer supuesto es que no hubo derecho a la defensa. Resulta que la Contraloría asegura que continuó las averiguaciones contra María Corina, pero ella nunca fue notificada, por lo que jamás tuvo acceso a su propio expediente y como consecuencia nunca pudo defenderse. Bueno, pero esta parte no necesita demasiada explicación, porque esta es la dictadura siendo dictadura y ya todos sabemos bastante de eso. Y lo que es más absurdo como cuarto punto en esta inhabilitación política y a dedo, que está fuera de las leyes de la República, es que María Corina Machado es sancionada 2 veces por el mismo hecho. El cuarto elemento es que ha sido sancionada 2 veces por lo mismo. La ley venezolana establece que no pueden juzgarte o sancionarte 2 veces por el mismo hecho. Sin embargo, el contralor de la dictadura, quien ahora es el presidente del Consejo Nacional Electoral, inhabilitó ilegalmente a María Corina 2 veces, con el mismo expediente. Como si fuera una serie de Netflix, pues. Y como quinto punto, el régimen de Nicolás Maduro ha colocado a su Contralor General por encima de la Constitución y le ha dado poder para que pudiese violar los derechos políticos de María Corina Machado. El quinto elemento es que nada está por encima de la Constitución. La ley orgánica de la Contraloría le da un poder inconstitucional al Contralor para imponer inhabilitaciones que cercenan los derechos políticos de cualquier venezolano. Bueno, ustedes saben de esas cosas que se inventa la dictadura. ¿Se acuerdan de aquello que decía el Galáctico, dentro de la Constitución todo, fuera de ello nada? Hasta eso se los olvida a estos malandros. Pero bueno, eso también se lo olvidaba al propio Hugo Chávez. Battistini envía el mensaje a todos los venezolanos que no debemos caer en las garras del régimen cuando busca desviarnos y dividirnos para lograr sus objetivos sanguinarios y criminales que permitan perpetuarse en el poder. Y estoy seguro que ustedes se preguntarán por qué yo, sin ser abogado, les hablo de esto. Es que la dictadura siempre juega a distraernos. Un día se inventa la defensa del Esequibo, otro día las conspiraciones, otro día es la iguana, y así van. Buscan meternos en su juego, que no es otro que imponer una versión de los hechos distinta a la realidad, a los fines de que nos quedemos sin argumentos, para entender y explicar lo que realmente pasa en Venezuela. No te dejes engañar por un régimen que ha llevado a la miseria a un país con tantos recursos naturales y humanos. Venezuela quiere un cambio definitivo que le renueve la esperanza al venezolano de volver a ser una nación de progreso, justicia y libertad. Por eso es importante que no nos quedemos con su propaganda, que todos estemos bien claros de lo que realmente pasa, para poder desmentir con argumentos cuando, por ejemplo, el jefe de la VC de tu barrio intente caerte a coba, o cuando quienes estemos afuera nos encontremos a un intelectual de la izquierda hablando de las bondades de la revolución bolivariana.